Bienvenidos a este video donde exploraremos cómo el cine ha moldeado nuestra visión sobre la inteligencia artificial, una de las tecnologías más fascinantes y controvertidas de nuestro tiempo. ¿Qué impacto ha tenido el séptimo arte en nuestra forma de imaginar y relacionarnos con los seres artificiales e inteligentes? ¿Qué mensajes nos han transmitido las películas de ciencia ficción sobre las posibilidades y los riesgos de esta tecnología? ¿Qué valores, creencias, emociones se reflejan en las historias que nos cuentan sobre la inteligencia artificial? Para responder estas preguntas analizaremos tres obras maestras del cine de ciencia ficción que han marcado un hito en la representación de la inteligencia artificial. 1. Metrópolis de 1927, 2001 Odisea del Espacio de 1968 y Blade Runner de 1982. Sé que son pocas películas, pero son algunas que yo considero que son fundamentales para explicar el tema que vamos a abordar en este video. Así que acompáñame en este viaje por el cine y la inteligencia artificial, donde descubriremos cómo el arte imita la vida, pero también cómo la vida imita al arte. En la actualidad no se puede negar la importancia que posee todos los temas concernientes a la inteligencia artificial y a sus aplicaciones, lo cual ha provocado un auténtico fenómeno cultural global que ha puesto en discusión los beneficios y peligros con relación al uso de esta tecnología. Sin embargo, estos sentimientos acerca de la inteligencia artificial no es un suceso nuevo y se ha predecido posibles futuros desde hace décadas gracias también al género de la ciencia ficción. Estas películas nos van a mostrar diferentes visiones estéticas, estilos visuales, contextos de la creación de estos seres artificiales e inteligentes, desde la distopía industrial de Metrópolis, pasando por la aventura espacial de 2001, hasta el futuro noir de Blade Runner. Veremos cómo estas películas han influido en el imaginario cinematográfico y en la percepción del público sobre la inteligencia artificial, generando actitudes de aceptación o rechazo, esperanza o miedo, admiración o repulsión. Pero antes de entrar en materia, debemos tener en cuenta que el cine no solo es una forma de entretenimiento, sino que también es un medio de comunicación que nos transmite una visión del mundo. Un cine que nos ofrece una visión, una experiencia sensorial y emocional que nos hace sentir parte de las historias que nos cuentan. El cine nos hace pensar, reflexionar y cuestionar nuestra realidad. El cine nos hace soñar, imaginar y crear nuevas realidades. Por eso el cine es una de las fuentes más inagotables de inspiración para la ciencia y la tecnología, pero también es un espejo que nos muestra los dilemas éticos y sociales y humanos que plantean la innovación. No obstante, creer que la referencia a la creación de seres artificiales e inteligentes es producto del desarrollo del conocimiento técnico-industrial del siglo XX es un error muy común. Y esto es debido a las implicaciones del desarrollo del conocimiento y la tecnología para su ejecución. Sin embargo, los seres artificiales con o sin conciencia han estado presentes en el pensamiento mitológico, religioso, artístico y por supuesto científico desde hace muchos años o siglos. El pensamiento imaginativo sobre las máquinas inteligentes ya se vio desde la Edad Antigua. En la mayoría de los casos queda plasmado en las obras literarias que han sobrevivido hasta la actualidad y que refieren a estos seres artificiales creados no por las personas, sino por seres superiores, o sea, dioses. La primera obra que hace alusión a la presencia de seres artificiales se remonta a la Ilíada de Homero en el año 800 a.C., donde se refiere a dos autómatas de oro que representan a dos mujeres que sirven a su amo, que tienen la capacidad de habla, fuerza e inteligencia. Pero la creación artificial de la mujer está presente, por ejemplo, también en la obra del poeta Hesíodo en el año 700 a.C., con referencia a Pandora, una mujer modelada con tierra y agua por orden del dios Zeus y cubierta de las gracias de los dioses del Olimpo, como venganza contra Prometeo y una forma de castigo a los humanos por su rebelión al ser entregada posteriormente a estos para desatar todos los males en la tierra. Ya conocemos el mito de Pandora. Pero también otra parte, por ejemplo, está el mito de Pigmalión y Galatea, descrito en la obra de la Metamorfosis de Ovidio, en la cual la diosa Afrodita insufla de vida a una escultura de mármol que el artista Pigmalión había creado y de la cual se enamoró. Así que el pensamiento sobre la vida artificial en la Edad Antigua era una actividad creadora que era indiscutible y exclusiva de las divinidades, fuera del alcance de los mortales, que eran receptores de estos seres en forma de castigo o en forma de regalo. Así que en la cultura griega antigua se recarga la presencia de estos personajes artificiales con características femeninas a las cuales se les comenzó a denominar posteriormente en la literatura como ginoide, que resulta ser una especie de mujer artificial, considerándose por primera vez como un antecedente de los términos androide.
No obstante, una de las obras más importantes de la literatura romántica y occidental, como es Frankenstein o el moderno Prometeo de la escritora Mary Shelley del año 1818, hace una mezcla del horror gótico y la ciencia ficción que ha marcado un cambio en las narrativas antiguas de la creación de seres artificiales hacia una nueva modernidad, en donde el papel de la ciencia viene a subvertir el rol de Dios y la religión en la creación, que ahora pasa a ser a las manos de los seres humanos gracias al poderío industrial. Pero con su obra se expuso con claridad las bases de un imaginario acerca de la vida artificial que se reciclaría constantemente en otras manifestaciones artísticas, incluido por supuesto el cine, al exponer tres elementos básicos, o sea, fundamentales, desde la perspectiva de los seres humanos. Uno es la creación contra natura, o sea, que no hay origen sexual a partir de una materia inerte. Dos, sería la usurpación del papel que ostenta Dios para crear la vida. Y tres, finalmente, el castigo por esa acción que muchas veces recae sobre los seres humanos. Así que con la aparición del cine, considerado como el medio de comunicación más paradigmático del siglo XX, este fue capaz de mostrarnos de manera audiovisual distintas representaciones y narrativas específicas acerca de prácticamente cualquier tema, y eso incluye también a la inteligencia artificial. No podemos obviar que este es capaz de moldear, construir y deformar nuestra comprensión del mundo, pero también nuestras actitudes hacia él. Y en el caso del desarrollo de la inteligencia artificial no ha sido la excepción, y esto lo vemos en el género de la ciencia ficción. Ya sean estos animales o humanos en la cultura occidental, han estado presentes durante prácticamente su historia. Pero a medida que las tecnologías han ido evolucionando, desde los primeros autómatas hasta los robots, desde la cibernética hasta el aprendizaje automático actualmente, también lo han hecho las esperanzas y los temores asociados a estas tecnologías. Las narrativas predominantes sobre la inteligencia artificial comparten características dominantes que muchas veces se reciclan, así como los estereotipos existentes. Entrando en materia cinematográfica, la primera película que deberías ver sería Metrópolis, del director alemán Fritz Lang, del año 1927. El filme es considerado un filme de culto y un clásico de la historia del cine, por los valores estéticos, narrativos, que ayudó a consolidar las bases del género de la ciencia ficción. No ha de sorprender que la UNESCO lo seleccionara como Patrimonio Audiovisual de la Humanidad. La historia de Metrópolis nos muestra una ciudad futurista fuertemente dividida entre la clase obrera y los urbanistas. O sea, básicamente una clase alta que puede ser considerada como tecnocracia en la actualidad. El hijo del presidente de la ciudad se enamora de una profeta de la clase obrera que predice la llegada de un salvador para mediar sus diferencias entre estas dos clases sociales, y en la cual se descubre la verdad que oculta a los ojos de su clase privilegiada. El drama de este filme está presente al mostrarnos en primer lugar las desigualdades sociales de una sociedad moderna e industrializada que está fuertemente dividida entre explotadores y explotados, estos últimos que constituyen la base de la pirámide social. Un filme con una clara influencia marxista que critica duramente el uso de la tecnología como una herramienta que significa prácticamente una esclavitud moderna, en donde las personas están pseudo esclavizadas en un trabajo duro, repetitivo y alienante, que poco a poco fue constituyendo la semilla de una rebelión obrera. Fritz Lang crea una de las mejores versiones del expresionismo alemán en el cine, gracias a su propuesta arquitectónica, en la que se juega con los espacios, volúmenes y claroscuros típico de ese estilo artístico, marcando el inicio de un estilo visual del género en la ciencia ficción. Además, logra representar con gran fuerza dramática el opresivo mundo subterráneo compuesto de altos edificios despojados de cualquier tipo de belleza o comodidad, esas megafábricas, así la rutina, el trabajo lineante de los obreros que como masas se mueven al ritmo mecánico de un reloj. También las desgracias de la explotación laboral en esos elaborados planos que exponen el dramatismo de la situación inhumana de los obreros, pero también muestra el otro lado, que sería los beneficios de esa revolución tecnológica, como los altos rascacielos, trenes, aviones, automóviles, que transitan por otra parte de la ciudad como si fuera una especie de ciudad ordenada, glamurosa, típica, o que muchas veces aspiramos a obtener. Ahí entra en el juego María, nuestro protagonista femenino, una figura carismática y pacificadora que defiende la causa de los trabajadores, que en vez de promover una rebelión se anima a los empleados a encontrar una solución pacífica y mantener la calma, aguardando la aparición de ese intermediario, ese salvador, que reconciliará las dos partes de la sociedad. Sin embargo, ante el miedo de una posible rebelión que se estaba gestando, esa clase alta, los urbanistas, una especie de tecnócratas de nuestra actualidad, crean un sustituto para nuestra
la protagonista, o sea María, un sustituto para María, y para poder de esta forma controlar y manipular a las clases obreras. La segunda María que aparece es un robot, y es en Metrópolis, por primera vez en toda la historia del cine, donde se representa un robot en el cine. Y esto marcó un estilo visual que se repetirá en otros filmes, por ejemplo, de ciencia ficción, como C-3PO en la Guerra de las Galaxias. Pues en esta historia no solo se le brinda una apariencia y nombre humano, también es capaz de asumir el rol de guía de la María humana, o sea que se transforma en la líder obrera. Así que este personaje, que muchas veces está representado con todos los aspectos negativos de la sociedad, no solo porque se le considera como un objeto de deseo pecaminoso, lujurioso, que lleva a la perdición a todos los hombres a su alrededor, y que muchas veces hace también referencia a los textos bíblicos. Y es aquí cuando Fritz Lang expone diversas ideas que mezclan discursos religiosos provenientes del cristianismo, pero también de la filosofía marxista, para realizar una fuerte crítica a los valores morales y sociales de una sociedad industrial, que a su vez está generando no solo desigualdad, sino que también está produciendo su propia destrucción. El robot María es la expresión de todos los pecados y males de los seres humanos, que con su aparición se preconiza el fin de la humanidad, y que se ve también asociado muchas veces a la representación que aparecen en la Biblia. En contraposición al robot aparece María, la humana, el personaje humano, que como una especie de profeta hace una alusión a la simbología cristiana, y cuyo nombre nos hace y nos recuerda acerca de la pureza que representa a la Virgen María dentro de la religión católica. Aunque la idea del robot fue muy interesante, ya que Fritz Lang la toma del libro Metrópolis del año 1925, escrito por su esposa en ese momento, Thea von Harbour, el término robot, tal cual lo conocemos en la actualidad, no tiene nada que ver con la representación que se hizo en el cine. El término robot proviene de la obra de teatro Rur, escrita en el año 1920 por el escritor checo Karol Čapek, que cuando fue estrenada se convirtió en un éxito comercial y aclamado por la crítica automáticamente. El título de la obra ya enuncia la presencia de un contexto socioindustrial que significa robots universales rusos, o sea, RUR en las siglas. Y es que la traducción del checo robota al inglés se entendió literalmente como esclavo, o sea, un robot es un esclavo, lo cual no difiere de los objetivos prácticos para cual fue creado, que sería en este caso para cumplir un objetivo sin desobedecer a su amo y creador. Aunque por lo general se entiende a los robots como seres mecánicos, en la obra de Karol Čapek sus robots son seres biológicos que son más semejantes a una especie de clon humano, en cual sus partes, o sea, sus partes del cuerpo, se ensamblan en una fábrica al más puro estilo fordista. Los robots de Karol Čapek son seres sin conciencia, recuerdo o inteligencia. Son una herramienta que están dispuestas para ayudar a la humanidad en las labores productivas sin temer a una revolución. Pero como siempre, dada la intervención y la relación entre los humanos y las máquinas, estas últimas toman conciencia de su esclavitud y se rebelan contra los seres humanos e inician una conquista de la humanidad y terminan por dominar a todo el planeta. A diferencia del robot de Karol Čapek, el robot María, que aparece en la película de Fritz Lang, se puede entender como una especie de máquina electromecánica, que es más semejante al término androide que utilizamos en la actualidad, ya que no solo posee la apariencia de un ser humano, pero también se le agrega personalidad. Y aunque muestra inteligencia, también exhibe defectos propios de los seres humanos, como la falta de empatía o la manipulación psicológica. Y es que estas características negativas son comúnmente utilizadas en el cine y la literatura para criticar la creación de seres artificiales e inteligentes, pues estos son una muestra de las preocupaciones de los autores acerca de un posible futuro donde la sociedad humana o moderna sea destruida. O sea que esto es un cliché, pero también es un tipo de estereotipo que se utiliza constantemente en el cine y que aún en la actualidad se ve recurrentemente. El segundo filme que debemos tener en cuenta se estrenó 41 años después de Metrópolis, en el año 1968, y se titula 2001 Odisea en el espacio. O sea, esta ópera espacial realizada por Stanley Kubrick no solo es un clásico de la ciencia ficción, sino que ha sobrevivido a los años de una manera muy bien. Un filme que genera desde sus inicios más preguntas que respuestas a través de esa búsqueda de lo que significan los monolitos que se han ido descubriendo en diferentes momentos
y espacios del universo. Así que con la ayuda de un superordenador conocido como un HAL 9000, se empieza a realizar todo un viaje que va a cuestionar no solo nuestro sentido de la existencia y también nuestra presencia en el universo. Sin embargo, las distintas lecturas que propone este filme ya es un tema muy harto conocido, pero lo más interesante para este video es que quizás estamos enfrente a una de las primeras representaciones de un ordenador inteligente como personaje dramático que nos invita a preguntarnos: ¿una computadora es capaz de tener sentimientos e identidad propia? Y es que la realidad es mucho más compleja, y en el filme 2001 Odisea del Espacio se nos muestra que el superordenador HAL 9000 está capacitado para dirigir la misión espacial a Júpiter, siendo el cerebro y el sistema nervioso de la nave y el responsable de la vida de los tripulantes. Pero además se nos muestra cómo obtuvo conciencia de sí mismo y fue capaz de desarrollar esos sentimientos que lo hacen parecer extrañamente humano y que podemos en algún momento empatizar al final con cuando empieza su lenta agonía para al final morir. HAL 9000, la inteligencia artificial de esa nave, tiene como único objetivo en la vida lograr que la misión tenga éxito. Esto presenta un dilema para HAL. Debe permitir que los astronautas sigan ignorando el verdadero objetivo, lo cual podría poner en peligro la misión, o debe revelarles la verdad y desobedecer a sus creadores. HAL se encuentra en dos alternativas igualmente inciertas y se siente atrapado en un callejón sin salida. Este conflicto irresoluble hace que pierda el control de sí mismo y desarrolle una neurosis, algo que la hace mucho más humano de lo que parecía en un principio. Es posible que Stanley Kubrick o Arthur C. Clarke tengan referencias acerca de los textos de Isaac Asimov, en donde se expuso las bases de las 3 leyes de la robótica. Sin embargo, un error de procesamiento en HAL 9000 no solo deriva en su posible y más segura desconexión, lo cual significa el fin de su existencia. Y al estar consciente de ello, aun cuando en principio es el sistema más seguro y confiable creado por los seres humanos, el conflicto principal por el cual se convirtió en una computadora asesina está dado por cumplir su misión y no morir. Por lo que el motivo principal del error o accidente está propiciado por los propios seres humanos que la programaron. Una computadora, aun siendo súper inteligente, está configurada como una herramienta que ejecuta y cumple órdenes de manera objetiva. Aún en el plano teórico, no solo es capaz de generar resultados o pensamientos aleatorios, que muchas veces desconocemos cómo se sucedieron, y hasta cierto punto no podemos acceder a estos. Esto es un fenómeno conocido en el campo de la inteligencia artificial, y ya estamos hablando en el plano no solo teórico, sino real, que se produce como es el black box. O sea que en el campo de la inteligencia artificial el término black box se refiere específicamente a esos sistemas de inteligencia artificial cuyos procesos internos son invisibles para nosotros y para el usuario, pues puedes proporcionarle una entrada y obtener una salida, pero no puedes examinar el código, no puedes saber cómo funcionó internamente el sistema. Y es que esto puede dificultar la comprensión de cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, y es que esto es un problema cuando se producen resultados no deseados, ya que no se puede rastrear el proceso de la toma de decisiones de sistemas para solucionar el problema. Aunque las diferencias entre Metrópolis y 2001 Odisea del Espacio son obvias por las diferencias no solo temporales, también estilos de los autores, la narrativa visual, es importante observar que HAL 9000 no constituye un robot como se ha mostrado en otras literaturas o en otro tipo de cine. HAL es un software, o al menos es lo más semejante a este, y que para su desgracia y para los tripulantes también cometió una serie de acciones fatales. La visión de Kubrick acerca del futuro no es una distopía como en el filme Metrópolis, sino al contrario, lo percibe como una especie de utopía futurista existencialista que es capaz de llevar a la evolución de la humanidad a un nivel superior. El tercer y último filme es Blade Runner del director Ridley Scott del año 1982. Otro clásico de la historia del cine, esta película con un estilo neo-noir y ciencia ficción que en su tiempo no tuvo un gran éxito comercial, pero con el devenir de los años ha obtenido el reconocimiento de la crítica y del público a tal punto que ha tenido diferentes continuaciones. Blade Runner es una adaptación libre de la novela corta Sueñan los androides con ovejas eléctricas del escritor Philip K. Dick. El filme
que se desasoció de las fantasías utópicas y perfectas del género de la ciencia ficción que se habían explorado anteriormente, ahora explora temas mucho más oscuros y negativos, y que se refleja obviamente también en ese tipo de literatura como parte de un movimiento contracultural de los años 80 que veía con recelo a las nuevas tecnologías que, si bien podían proporcionar nuevos niveles de comodidad y progreso, también podían alinear al individuo y ayudar a controlarlo. La película está ambientada en un futuro distópico en el que los humanos han creado seres artificiales llamados replicantes, utilizados para trabajos peligrosos y serviles en las colonias fuera de la Tierra. Los replicantes son casi indistinguibles de los seres humanos, pero tienen una vida útil limitada y están prohibidos en la Tierra. Así que la historia de Rick Deckard, una especie de Blade Runner retirado cuyo trabajo es cazar y retirar esos replicantes rebeldes, pues regresa a su acción cuando este grupo de replicantes peligrosos llega a la Tierra sin saber cuáles son sus intenciones ni dónde se encuentra. Ahora, una de las cosas más importantes en esta película son los personajes, y uno de los personajes más importantes para mí entender son Rachel y Beatty, dos replicantes que, aunque son semejantes en su diseño físico, tienen propósitos muy diferentes. El objetivo de crear a Rachel en Blade Runner fue experimentar con la implementación de recuerdos en un replicante para lograr así de esta manera tener un mayor control emocional y crear una nueva forma de vida mucho más avanzada hasta el momento. Aunque su visión en activo es el mismo de cualquier robot, aumentar la eficiencia de cualquier producto o proceso productivo en sustitución de la labor humana, el replicante Roy estaba diseñado en este caso para la guerra en las colonias extraterrestres. Rachel es un personaje enigmático y complejo en la película Blade Runner. Es una replicante experimental Nexus 7 creado por Eldon Tyrell, el dueño de la corporación Tyrell. A diferencia de otros replicantes, Rachel tiene recuerdos implantados que pertenecen a la sobrina de Tyrell, lo cual le hace creer que es humana. Rachel es un personaje fascinante porque desafía las expectativas del espectador sobre lo que significa ser humano. Aunque es una replicante, tiene emociones y deseos como cualquier persona. Su historia plantea preguntas sobre la naturaleza de la humanidad y lo que nos hace quienes somos. Rachel lucha con su identidad y su lugar en el mundo. Después de descubrir que es una replicante, se siente traicionada y confundida, y conforme más pasa el tiempo, con el Blade Runner Rick Deckard comienzan a desarrollar sentimientos por él. Finalmente se enamora y escapan juntos. Roy Batty es otro personaje muy importante en la película Blade Runner. Es un replicante en Nexus 6, líder de un grupo de replicantes que se han rebelado y que han escapado de las colonias fuera del planeta y que han llegado a la Tierra en búsqueda de una manera de extender su vida útil. A diferencia de Rachel, Batty es plenamente consciente de su naturaleza como replicante y lucha por su libertad y supervivencia. Es un personaje complejo y multifacético, capaz de violencia y crueldad, pero también de compasión y empatía. Mientras que Rachel lucha con su identidad y su lugar en el mundo, Batty tiene una misión clara y está dispuesto a hacer lo que sea necesario por lograrla. Sin embargo, al final de la película muestra una profunda humanidad al salvar a Deckard y así de una manera hace una especie de reflexión sobre la naturaleza efímera de la existencia. En resumen, Rachel y Batty son dos personajes muy diferentes en el filme Blade Runner, pero juntos plantean preguntas sobre lo que significa ser un ser humano y también cómo definimos nuestra propia humanidad. Y es que, a diferencia de los personajes robóticos que se han mencionado en este video, los replicantes no están compuestos por componentes mecánicos, sino que sus componentes son biológicos, una referencia mucho más cercana a la idea original del creador del término robot por Carol Capet. Esta especie de bioingeniería de alta calidad que puede superar en la práctica a los seres humanos tenía sus propias limitaciones temporales y reproductivas, así que de esa manera se podían controlar a estos seres artificiales desde el propio diseño del producto industrial. A estos replicantes se le confirió 4 años de vida y, con la incapacidad de reproducirse, obviamente tienen limitaciones para evolucionar sus capacidades, como puede ser sentimientos, emociones, obtener autonomía y también obtener libre albedrío. Para concluir, superadas las obvias diferencias autorales, estéticas y temporales, estos filmes han contribuido al desarrollo del género de la ciencia ficción como herramientas de especulación sobre posibles futuros y han ayudado a visibilizar los beneficios y miedos de la inteligencia artificial mucho antes de llegar a ese nivel tecnológico.
Los filmes Metrópolis, 2001 Odisea del Espacio, Blade Runner no solo han explorado temas como la relación entre humanos y las máquinas, la naturaleza de la conciencia y de la identidad, los límites éticos y morales de la tecnología. Estas películas han planteado profundas preguntas sobre lo que significa ser un ser humano en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. En Metrópolis se explora la relación entre los trabajadores y la tecnología en una sociedad futurista en la que las máquinas han de reemplazar cada vez más a gran parte de la labor humana. La película plantea preguntas sobre la justicia social y la explotación en un mundo en el que la tecnología ha creado una brecha aún mayor entre clases sociales. Si en 2001 Odisea del Espacio se explora temas como la evolución humana, la inteligencia artificial y el lugar de la humanidad en el universo, el filme no solo plantea preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad a través del personaje del superordenador HAL 9000, quien desarrolla una conciencia propia y desafía a sus propios creadores. En Blade Runner se explora la relación entre seres humanos y replicantes y nos plantea preguntas acerca de cómo podemos definir nuestra propia humanidad a través de los personajes como Rachel o Beatty, quienes desafían las expectativas del espectador sobre lo que significa ser un ser artificial o cómo éste puede evolucionar y alcanzar otro nivel de humanidad. Estas películas han contribuido al desarrollo del género de la ciencia ficción a plantear preguntas acerca de nuestro futuro y nuestra relación con la tecnología, pero también han ayudado a visibilizar los beneficios y los miedos de la inteligencia artificial, así como han inspirado a generaciones a seguir explorando estos temas. Este video ha culminado y si te ha gustado puedes regalarme un buen like, suscribirte al canal y apoyarme compartiendo este mismo video. Agradecería muchísimo tus palabras y tus comentarios. Así que nos vemos en la próxima.